Comenzamos. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias, Florencia, por el apoyo desde UNIPE para poder realizar todo el soporte de este desarrollo. Hoy nos encontramos en este panel en el que intentamos abrir un espacio de diálogo entre las jurisdicciones, con las jurisdicciones, y tenemos para eso como invitados al referente de Provincia de Buenos Aires, Cava, Córdoba y Santa Fe. Ahora los vamos a presentar como corresponde y tenemos a todo el equipo de INET, que está de apoyo también para asistir a estas presentaciones y que luego que terminen cada jurisdicción tienen un espacio como para hacer un comentario, etcétera, sobre todo de perspectiva, prospectiva de esta temática. Nosotros en diálogo con INET invitamos a realizar este panel, sobre todo desde nuestra representación como docentes UNIPE. Nosotros hemos tenido más de 300 alumnos de grado, en la formación de grado, ¿no? O sea, en la carrera de la licenciatura en educación y formación técnica y profesional. Y vimos en muchos casos de diferentes provincias serias dificultades para el desarrollo de las prácticas profesionalizantes. En muchos casos eran incluso hasta objeto de un proyecto de finalización de carrera, etc. Con lo cual, nos parece muy relevante poder realizar una mirada interna, o sea, una mirada al interior de las jurisdicciones para poder identificar con un mismo marco federal, porque tenemos un arrezo del Consejo que nos enmarca los diferentes adaptaciones, agregados, planes, etcétera, pero como cada jurisdicción va desarrollando un dispositivo, entendido en forma macro, un dispositivo propio. Entonces, para ello, vuelvo a decir, en diálogo con INET, identificamos estas jurisdicciones. Ahora entonces comenzamos a darle la palabra, así como por orden alfabético, a Provincia de Buenos Aires, y tenemos a Ricardo De Guisi, director provincial de Educación Técnica de la Provincia de Buenos Aires. Un placer, Ricardo, contar con vos, que sos un habitual colaborador nuestro y has estado ya en varias mesas de este tipo, ¿no es cierto?, de semanas federales, siempre sumando y apoyando este proceso de construcción colectiva, de conocimiento desde las universidades, pero con los actores concretos, con los actores reales de nivel institucional, de nivel jurisdiccional. Tus minutos, Ricardo, gracias. Voy a dejarme silenciada por los ruidos externos y eso. Gracias, Irma, y a todo el equipo de UNIPE y de INET por la invitación. El campo de práctica profesionalizante, al menos para la provincia de Buenos Aires, ¿no? Está actualmente universalizado, sobre todo en la educación técnica secundaria y agraria, como parte de la estrategia curricular. Desde el año, prácticamente esto está muy en coordinación con lo que fue el proceso de la Ley de Educación Técnico Profesional, ¿no? Que es justamente ahí donde aparece el campo de formación de las prácticas profesionalizantes con mayor definición. Se inicia ahí justamente el proceso de definición de este campo de formación y después en el caso de la provincia de Buenos Aires, después de los últimos planes de estudio de 2010, nosotros estamos en un proceso de revisión de todos los diseños curriculares, de las 18 especialidades más agrarias, 19 especialidades, y ahí también iniciamos un proceso de revisión también de este campo de formación a partir de un relevamiento que hizo nuestro equipo de sistema de información vinculado a la educación técnico-profesional, ¿no? Y ahí vimos algunas cuestiones que tienen que ver más con la dimensión más de características curriculares, de la enseñanza y pedagógica. Ese es un vector, me parece. Hay un primer vector que tiene que ver con la lógica del gobierno y cómo se organizan en las prácticas en la provincia de Buenos Aires y cuáles son los marcos regulatorios para esto.
y cómo es su gobernanza, digamos, de alguna manera. En la provincia de Buenos Aires nosotros tenemos un organismo que es el COPRED, eso es parte de la Ley de Educación de la provincia de Buenos Aires. La Ley de Educación de la provincia de Buenos Aires justamente define al COPRED como el organismo de vinculación entre educación, trabajo y producción, junto a la Agencia de Acreditación de Competencias Laborales. Esos dos organismos son parte de nuestra ley, de un marco regulatorio que tiene 25 años en la provincia de Buenos Aires. Es la primera provincia que en realidad define en su propia ley de educación este tipo de dispositivos, ¿no? Por la importancia que tiene desde el punto de vista la lógica de vinculación y la lógica de diálogo social alrededor de las temáticas de educación y trabajo. En el COPRED en este momento, justamente una de las dimensiones tiene que ver con el tema de prácticas profesionalizantes. Está a cargo del COPRED. Pero ¿qué cosa está a cargo del COPRED? Todo lo que tenga que ver con el sistema de seguros de todos los practicantes, de todos los estudiantes de la provincia de Buenos Aires, y todo lo que tiene que ver con el proceso de vinculación con las empresas, con el sector socioproductivo. En realidad con el sector socioproductivo, no solamente con las empresas privadas, ¿no? Sino con todo el sector profesional que son oferentes de práctica profesionalizante. Ahí entran municipios, universidades, organizaciones de la economía social y popular, empresas privadas, parques industriales, entidades de sistema científico-tecnológico, también son oferentes en la provincia de Buenos Aires. Y, digamos, la verdad que hay una extensión bastante importante de los 135 distritos, ¿no? Ahí lo que realiza el COPRED es justamente toda esa vinculación en términos de esos oferentes, todo lo que es el apoyo vinculado a la tramitación y procedimiento vinculado al aseguramiento de los estudiantes cuando hacen la práctica profesionalizante. Eso se hace cargo de la provincia de Buenos Aires, con financiamiento de la propia provincia de Buenos Aires. Y básicamente el proceso se inicia a nivel de la institución educativa, quien es la que tracciona el proceso de prácticas en términos de un plan de práctica. En realidad lo que hace cada una de las instituciones es definir un plan de prácticas. Esto lo hace en articulación con algún organismo o alguna unidad productiva del sector profesional. Ahí se define, realmente la escuela y esa organización define cuáles van a ser las actividades vinculadas a la práctica profesionalizante. Y eso se eleva y el COPRED procesa eso en una base de datos, ¿no? Eso se inscribe en una base de datos. Lo cual tenemos información en relación a las actividades que hacen cada uno de nuestros estudiantes, que es, a nuestra perspectiva, el mayor foco y la mayor variable de control sobre ese proceso. Ese proceso, que es de carácter más administrativo, es lo que desarrolla el COPRED, y después todas las cuestiones de vinculación y de ampliación vinculada a la práctica profesionalizante y socialización de lo que significa la práctica profesionalizante, sobre todo con el sector socioproductivo, justamente que sobre todo al inicio, había como mucha desconfianza o mucho desconocimiento con respecto a la implicancia de las prácticas profesionalizantes en su vínculo con el sistema de relaciones laborales. En un gran primer momento ocurrió eso justamente en la provincia de Buenos Aires, un problema federal había como una perspectiva de que era una relación laboral y justamente desmontar ese proceso para que sea comprendido como una práctica formativa no rentada, básicamente como definición general. Esto generó un proceso bastante prolongado de vínculo y de construcción de confianza en el sector profesional, ¿no? En cada sector de actividad productiva. Eso ya está bastante saldado en la provincia de Buenos Aires. La verdad que cuando hay reactivación económica, las prácticas profesionalizantes se extienden y se universalizan rápidamente. Piensen ustedes que 2/3, nosotros tenemos 22.000 egresados por año, séptimo año de agraria y técnica. Digo eso porque justamente es donde más se consolida históricamente y hay más madurez con respecto al campo de práctica profesionalizante. Hay 22.000 estudiantes, el 66-67% de esos estudiantes están en prácticas externas, lo que la provincia de Buenos Aires denomina prácticas externas. En realidad es una categoría, lo externo y lo interno es una categoría muy poco clara, porque la interna también implica vinculación con el sector socioproductivo y el sector profesional.
pero digamos, es dónde se localiza la actividad del estudiante, básicamente, ¿no? Lo que define esto externo y interno. Y ahí lo que observamos que el 66%, 67% prácticamente, 2/3 partes, están vinculados a alguna empresa o a alguna organización del sector profesional, vinculado a su especialidad. Otro dato interesante, sobre todo en procesos de reactivación económica o de un modelo de desarrollo, digamos, que genera empleo, en momentos de ese tipo, del ciclo económico en Argentina y de la provincia de Buenos Aires, lo que nosotros observamos es que la mayor parte de los estudiantes que realizan la práctica profesionalizante, el año subsiguiente que egresan, quedan insertos ocupacionalmente como técnicos en el lugar donde hicieron la práctica, ¿no? Eso da cuenta da cuenta de varias cosas, ¿no? Por un lado, de la pertinencia de la educación técnica secundaria con respecto a las demandas del sector socioproductivo y la implicancia que tiene la práctica profesionalizante en términos de construir un capital relacional a los estudiantes desde el punto de vista institucional en términos de el ingreso a la vida activa en el mundo del trabajo. Eso para nosotros es muy importante, ¿no? Si bien nuestras instituciones no son instituciones de intermediación laboral, ese no es el propósito de nuestras instituciones de educación técnica profesional, pero operan en cierto sentido en la construcción de un capital relacional que muchos estudiantes nuestros, al provenir de sectores más vulnerables, justamente carecen de ese capital. Y ahí la escuela, ahí la institucionalidad y la estatalidad generan justamente esa red en términos de construcción de ese capital, ¿no? El segundo vector, que me parece que es el más importante, pues es el desafío de la provincia de Buenos Aires, tiene que ver con esta idea, y esto tiene que ver con un relevamiento que nosotros hicimos, la concentración de la práctica en el último año, para nosotros es un desafío justamente a mejorar. Nosotros entendemos que, como cualquier campo de formación, la práctica profesionalizante debe iniciarse en todo el ciclo superior, ¿no? Con una aproximación sucesiva como cualquier campo de formación. Digamos, primero son cuestiones más simples a cuestiones más complejas, ¿no? La práctica profesionalizante para nosotros tiene una perspectiva didáctica particular, que es la didáctica profesional, y eso es lo que le da identidad al campo de formación. Eso es lo que estamos trabajando en capacitación docente, de los docentes de práctica profesionalizante sobre todo, y de los equipos directivos vinculados al campo técnico específico, los jefes de área básicamente. Estamos capacitando en esa línea. Empezar a construir ahí un lenguaje pedagógico más adecuado y un lenguaje curricular más centrado en lo que es la práctica profesionalizante como campo de formación. Ahí nosotros estamos discutiendo fuertemente esta idea de la aproximación sucesiva, iniciar más por lógica de observación protocolizada hacia prácticas supervisadas por docentes con mayor grado de autonomía. Para nosotros, el campo de la práctica procesante, y esto es una definición de carácter federal, la centralidad que tiene es que el campo de las prácticas es donde se construyen las capacidades de autonomía profesional. Algo que es excesivamente complejo construirlo, y es complejo también construir esas capacidades en la educación obligatoria, ¿no? Pero digamos, esa es nuestra perspectiva y ese es nuestro desafío. Todos nuestros diseños curriculares empezaron a dosificar las prácticas profesionalizantes al inicio del ciclo superior, hacia el final, con mayor grado de complejidad. Esa es la perspectiva que tenemos en todo lo que es la educación secundaria y agraria, técnica. Por otra parte, digamos, ¿cómo se operativiza eso a nivel de la institución educativa? Nosotros tenemos docentes de práctica, es un docente a cargo de las horas de práctica. Lo que estamos haciendo ahora en la revisión de los diseños curriculares es reconstruir algunos recursos por la baja de horas de los planes de estudio para generar una figura de coordinador de prácticas profesionalizantes en cada institución educativa, del campo técnico específico. Eso todavía no lo tenemos, lo vamos a tener dentro de 2 años, que es cuando implementemos el 4º año de la educación técnica y secundaria del nuevo diseño curricular. Pero ahí la figura es el docente de práctica y un coordinador institucional vinculado a esto. Tengamos en cuenta que el director de la escuela técnica o de agraria tiene doble jornada en la provincia de Buenos Aires y la
doble jornada justamente fue producto de una discusión que se dio en el caso del 2010-2009, justamente para que el director tenga tiempo para construir esas vinculaciones, ¿no? Justamente se extendió la jornada de trabajo del equipo directivo justamente para atender este tipo de cuestiones en términos de vinculación con el sector socioproductivo. La práctica para nosotros también tiene que ver con eso. Junto a poder garantizar justamente ese campo de formación, materializarlo, construir un contexto y un entorno formativo más adecuado, también para nosotros tiene esta externalidad, ¿no? Y tiene esta derivada que tiene que ver con el vínculo de la escuela con el sector socioproductivo y el sector profesional de referencia. La práctica profesionalizante para nosotros tiene que estar englobada en un modelo de vinculación. Digamos, se desprende del modelo de vinculación. No es solamente el estudiante yendo a una unidad productiva. Y por otro lado, una discusión fuertemente desde el punto de vista pedagógico es justamente, no es que la escuela terciariza o delega la formación de práctica profesionalizante en la empresa, sino que es una práctica supervisada por la institución educativa, ¿no? Esto es lo que nosotros venimos observando en el reglamento, que está como relajada este tipo de posicionamiento de la institución educativa con respecto a la práctica profesionalizante. Mucho de nuestra capacitación da cuenta de estos nuevos posicionamientos y, por supuesto, de nuestra perspectiva curricular, de enseñanza, de enfoque didáctico profesional. Por último, digo, para ser sintético, nosotros tenemos un sistema de información de la modalidad de ETP que depende de la dirección provincial, que viene haciendo relevamientos permanentes con respecto a los estudiantes de práctica, qué actividades hacen, el vínculo, lo que más estamos mirando es el vínculo de la actividad de práctica procesante con las funciones del perfil profesional, que ahí también observamos que hay ciertas tensiones del punto de vista de no garantizar al menos aspectos de las funciones del perfil profesional en términos de las prácticas profesionalizantes. Nosotros ponemos mucho control, mucha mirada justamente en eso, para que la práctica profesionalizante realmente sea significativa en términos de la construcción de las capacidades profesionales de nuestros pibes en relación a los perfiles profesionales de cada especialidad. Y ese sistema de información viene generando permanentemente esto. Por último, nosotros estamos extendiendo las prácticas a todos los ámbitos de la ETP, ¿no? Este año también incorporamos a la formación profesional inicial y continua al campo de práctica profesionalizante. Algo que estaba habilitado por nuestros nuevos diseños curriculares, pero que no ocurría en la práctica por las restricciones administrativas que teníamos. Ahora ya lo tenemos resuelto. Por supuesto, la educación técnica superior en realidad tiene una tradición muy grande, muy sustantiva con respecto a las prácticas, que tiene que ver más con la herencia de la formación docente. El campo de la práctica profesionalizante dentro de la educación técnico superior también está dosificada y es la que más avanzó al menos en la provincia de Buenos Aires, desde el punto de vista digamos, de esta relevancia pedagógica y formativa que requiere la práctica procesante para formar capacidades profesionales de autonomía profesional. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Realmente 14:20, o sea, brillante el tema del tiempo. Y bueno, la síntesis de todas las cosas que fuiste marcando con respecto a los dispositivos. Y sobre todo, invitamos a la gente que está viéndonos, si tiene alguna consulta, pregunta o algo, la vaya haciendo en el chat para que entonces cada uno de los expositores pueda ir leyendo, que incluso el equipo de INET en el comentario final pueda ir retomando alguna de estas cuestiones que fuimos intercambiando. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo. Ahora pasamos a Cava. Tenemos a Eric Engler. Lo teníamos por ahí. A ver si está. Sí, aquí estoy. Aquí estás, Eric. Eric es coordinador de prácticas profesionalizantes, miembro de la Dirección de Educación Técnica de Cava. Muy bien, tus minutos, Eric. Gracias por participar, por supuesto, ¿no? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación, tanto a UNIPE como al INET, por el privilegio de formar parte de este panel y también por la posibilidad de contarles de qué manera se implementan las prácticas en la Ciudad de Buenos Aires.
Mientras tanto voy compartiendo pantalla, tengo una presentación simplemente como guía y para graficar un poco lo que voy a compartirles. Me gustaría comenzar contándoles un poco el contexto de la Ciudad de Buenos Aires y lo que tiene que ver con las escuelas técnicas. Nosotros tenemos 39 escuelas técnicas con 26 perfiles profesionales, 26 especialidades. En el cuadro a la derecha un poco se ve la cantidad de estudiantes de sexto año del 2025, es decir, esta es la matrícula que formó parte del sexto año, el último año del perfil profesional, como para tener también una comparación de la cantidad de estudiantes que tenemos en cada uno de los perfiles. Esto obviamente nos sirve también para tomar decisiones y elegir líneas de acción en función de cada perfil profesional y el campo socioproductivo al cual impacta directamente. Con respecto a la implementación específica, concreta y operativa de las prácticas profesionalizantes, lo definí en 3 columnas como para que quedara claro tanto la parte técnica, pedagógica, como también la administrativa, que no deja de ser también sumamente importante. Nosotros denominamos formatos a las diferentes líneas de acción con la cual el estudiante puede ir llevando a cabo para llevar justamente a cabo esta unidad curricular. Recordemos que prácticas profesionalizantes forma parte del plan de estudio, es una unidad curricular que el estudiante tiene que cursar y aprobar como cualquier otra materia, pero con las particularidades específicas y con el objetivo específico que busca esta unidad curricular, ¿no? Que es acortar la brecha entre la realidad escolar y la realidad socioproductiva y futuros estudios superiores, ¿no? Preparar al estudiante a esa vida futura que va a tener cuando termine su perfil profesional. Tenemos principalmente 4 columnas que sostienen todas las diferentes líneas de acción. La primera, lo que nosotros denominamos ambientes productivos, que es la posibilidad de que el estudiante haga una práctica concreta en un lugar real. Nosotros sabemos que en nuestras escuelas, a lo largo de todo el país, los estudiantes aprenden un montón, pero sabemos también que hay un montón de cosas que nunca las van a poder aprender en la escuela, ¿no? Cómo se conforma una empresa, bueno, cómo se toman decisiones y todas esas relaciones que suceden, que nunca van a poder suceder dentro de la escuela. Por eso complementa la formación del estudiante prácticas profesionalizantes. Y también aclarar que no solo es en empresas, sino también, como decía Ricardo, organismos, ONG, áreas de gobierno, ¿no? Que cualquier ámbito profesional futuro es pertinente para una actividad profesional que es elegida en función del perfil y en función también de los intereses del propio estudiante, ¿no? Sabemos que dentro de un perfil hay también un abanico de posibilidades para poder implementarlo profesionalmente. Después, otro pilar importante es el desarrollo de proyectos. Nosotros siempre nos gusta aclarar que es un proyecto en un trabajo práctico, ¿no? Pensar en un proyecto como metodología profesional para obtener un producto, generar un bien, solucionar un problema, ¿no? Con todo lo que eso implica. Y por eso tenemos proyectos de tipo productivo, tecnológicos e innovadores. Y también lo que nosotros definimos como actividad de extensión, que son esos proyectos que tienen una íntima relación con alguien de afuera, ¿no? Solucionar un problema o generar un bien o un producto a una necesidad real, concreta de alguien externo, donde se produce esa relación, ¿no? Alguien que planta un requerimiento y son los estudiantes que, bueno, empiezan a desarrollar esa solución. Y después las empresas simuladas, que implica, bueno, dentro de la escuela, cómo desarrollar una empresa, no solo desde la línea de producción de esa empresa, sino también cómo se organiza, cómo se registra, cómo cuida el medio ambiente, cuáles son los diferentes sectores de esa empresa, cómo se toman decisiones, todo lo que tiene que ver con una empresa real, pero siempre desarrollada dentro de la escuela. Otro pilar muy importante para nosotros son las mentorías. Entendemos que los proyectos que son pensados, diseñados y gestionados por los estudiantes tengan ese acompañamiento de esa persona externa, ¿no? Que le puede dar un aporte profesional, real, concreto, de lo que sucede en la vida real. Y después, algo muy importante para nosotros, que tiene que ver con
las capacitaciones, que principalmente las dividimos en dos grandes grupos, aquellas que tienen que ver específicamente con el perfil que está estudiando ese estudiante, o aquellas capacitaciones que son transversales, como puede ser habilidades blandas, habilidades financieras, oratoria, todas esas habilidades que acompañan y son súper importantes para el perfil técnico específico de ese estudiante. Y las capacitaciones que son directamente técnicas también están divididas en aquellas que tienen que ver con profundizar un contenido que haya visto el estudiante o abordar determinadas temáticas que tienen que ver con nuevas tecnologías, ¿no? Sabemos que la realidad es que la tecnología va mucho más rápido de lo que se actualiza un plan de estudio, entonces de esa manera también acortamos esa brecha que hay entre la escuela y el campo socioproductivo. Me parece que es importante también mencionar de qué manera nos manejamos, ¿no? Para gestionar las prácticas en nuestra jurisdicción. Tenemos un equipo jurisdiccional del cual yo formo parte, que es quien gestiona en forma centralizada todo lo que tiene que ver con prácticas profesionalizantes, que depende de la Dirección de Educación Técnica del Ministerio de Educación. Y tenemos un referente con el cual dialogamos constantemente, que operativamente está dentro de la escuela y es quien es el que dialoga con los diferentes actores de prácticas profesionalizantes. Particularmente él o los docentes. Nosotros tenemos un docente cada 15 estudiantes de la unidad curricular prácticas profesionalizantes y después también dialoga con, obviamente, los directivos de la institución, con el equipo pedagógico, coordinadores de área, para, bueno, lograr que justamente estas prácticas generen el objetivo deseado. Y como tercer pilar, nosotros disponemos de una base de datos centralizada, donde vamos registrando absolutamente todo lo que sucede con cada escuela y con cada estudiante. Si tenemos también datos nominales de lo que sucede con cada estudiante. Esto es importante. Nosotros, si bien apostamos a que el formato ambiente productivo es el más deseado para que el estudiante curse, no quiere decir que sea el más importante. Entendemos que desde el punto de vista técnico-pedagógico, lo ideal sería que el estudiante pudiera pasar por todos los formatos. Es decir, que tenga la posibilidad de hacer 1, 2, 3 prácticas en la empresa, que desarrolle algún proyecto profesional, que ese proyecto sea mentoreado y al mismo tiempo participe de capacitaciones para profundizar su propio perfil. Y al mismo tiempo realizamos todos los años encuestas al 100% de los egresados y, por supuesto, con toda esta información después nos permite tomar buenas decisiones, ¿no? Y hacer los ajustes o las reformulaciones necesarias para lograr el objetivo. Lo que les estoy mostrando ahí tiene que ver con un plan estratégico que se lanzó en el 2024, diseñado por el Ministerio de Educación como política pública educativa. No voy a profundizar en esto, pero sí mencionar algunos ejes que están directamente relacionados con las prácticas profesionalizantes, particularmente Secundaria Aprende, que tiene como objetivo general, ¿no?, garantizar una educación con sentido y con propósito. Hay algunos ejes principales que me parece que está bueno remarcar, que tiene que ver con lograr la transversalidad e integralidad de todo lo que el estudiante va recorriendo de primero a sexto año. Y un poco prácticas busca, ¿no?, con las diferentes líneas de acción este objetivo. Y este plan estratégico tiene estos dos principios que me parece que son re importantes, que tienen que ver con el entender al desarrollo de la carrera, del perfil de este estudiante, como proyecto de vida, como un todo, ¿no?, como algo integral que va sucediendo, se va complementando, y el estudiante va creciendo en su formación y en esta vinculación con el futuro profesional cuando termine su perfil profesional. Y prácticas profesionalizantes, nosotros en principio está en el 100% de nuestros perfiles en el sexto año. Después les cuento un poquitito cómo estamos avanzando al respecto, pero la idea, un poco también lo comentaba Ricardo, estamos lógicamente pretendiendo que
el concepto de vinculación con el futuro, no específicamente práctica, pero sí la vinculación con el futuro, sea en el segundo ciclo del perfil profesional, es decir, tercero, cuarto, quinto y sexto año, ya que desde tercer año, desde su primer año del segundo ciclo, puede el estudiante empezar a construir ese proyecto de vida y esa vinculación progresiva hasta llegar a su último año. Un poco, acá les muestro algunos números que surgen de toda la base de datos y las diferentes encuestas que nosotros vamos realizando. Todos estos datos, exceptuando el último, son de este año pasado, es decir, el 2025, y la encuesta corresponde al 2024 porque, obviamente, entre febrero y marzo es donde lanzamos la encuesta del ciclo lectivo anterior. Logramos que el 77% de sexto año pudiera tener una experiencia en un ambiente real, empresa, área de gobierno, ONG, además del desarrollo de proyectos y capacitaciones, ¿no? Esto es exclusivamente con la práctica en una empresa o en un área de gobierno o una ONG concreta donde el estudiante pudo sumarse realmente al trabajo cotidiano de esa institución o de ese oferente. El 21% de los estudiantes de quinto también tuvieron la posibilidad de hacer una práctica concreta en las 340 empresas que se sumaron en el año 2025. Al mismo tiempo, las 39 escuelas y los 26 perfiles desarrollaron en total 386 proyectos en todas sus modalidades. Bueno, con respecto a las capacitaciones, 26 empresas o profesionales realizaron 104 capacitaciones y fueron cerca de 8.300 estudiantes impactados en esas capacitaciones. Y es súper interesante los resultados de la encuesta del 2024, realizada el año pasado, donde el 18% de los estudiantes que realizaron una práctica después quedaron trabajando en esa misma empresa donde la realizaron. Y el resto, obviamente, queda como parte de su futura bolsa de trabajo para esa empresa. Y el 65% manifestó seguir una carrera en un estudio superior relacionada con su perfil y el 30% alguna otra carrera que no tenga que ver directamente con su perfil, que es un número súper interesante. Solo el 5% manifestó no estar muy seguro todavía si seguir o no una carrera superior. Con respecto a los desafíos y mejoras, que es también, me parece muy importante saber, bueno, qué nos falta o en qué sentido tenemos que seguir trabajando. Nosotros, un poco se planteó al principio, tenemos una resolución específica del Ministerio de Educación que tiene que ver con la implementación de las prácticas en nuestra jurisdicción. Está a punto de firmarse la nueva resolución, donde incluye, obviamente, la experiencia de lo sucedido en todos los años desde que se implementó prácticas en la Ciudad de Buenos Aires, ayornándola y que permita también nuevas líneas de acción que tienen que ver también con los cambios del campo socioproductivo, de la tecnología y de las diferentes modalidades. Se están también actualizando los planes de estudio y se está incluyendo formalmente prácticas profesionalizantes, comunidad curricular ya en quinto año. Esto es un poco lo que les adelantaba anteriormente, es decir que desde quinto, todo quinto y todo sexto van a tener prácticas comunidad curricular, propiamente dicho, a prácticas profesionalizantes. Obviamente, uno de los desafíos es que el 100% de los estudiantes puedan realizar una práctica en un ambiente real. A veces no es tan sencillo, tiene que ver obviamente con la parte productiva, el entorno productivo de nuestra región, y también con los diferentes perfiles. Obviamente hay perfiles donde es más sencillo que otros encontrar un lugar donde realizar una práctica. Y sí, acá tenemos un punto donde tenemos que seguir trabajando. Entendemos que el desarrollo de un proyecto profesional en la escuela es súper enriquecedor. Hoy muchas empresas en el campo socioproductivo trabajan con esta modalidad a través de proyectos formalmente, y está bueno que ya lo vayan entendiendo y lo vayan practicando desde el último año. Y entendemos también que es re importante
que un externo pueda estar acompañando este proyecto justamente para darle esa visión más real y más concreta. Y bueno, de los 300 y pico de proyectos, un porcentaje pequeño fue mentoreado el año pasado y estamos motivando y seguimos trabajando para ampliar esto. Y obviamente como objetivo quizás más general, pero súper importante, es seguir acortando esta brecha, ¿no? Que realmente el estudiante de primero a sexto año pueda ir acercándose lo más posible a que en ese sexto año pueda salir a su futuro profesional o su futuro académico lo más preparado posible para, bueno, insertarse en una forma lo más natural posible, que ese impacto sea lo más fácil, lo más sencillo posible. Muchísimas gracias, Eric, también por cumplir con el tiempo, así facilitamos el intercambio. Muy descriptiva, clara la presentación y nos remonta un montón de preguntas que, bueno, vamos a ver cómo interactuamos con el grupo. Si alguien quiere ir escribiendo algún tipo de pregunta o reflexión, es bienvenida. Ahora pasamos, sí, a la provincia de Córdoba. Aquí tenemos a Diego Suárez, que es el director general de Educación Técnica y Formación Profesional de la provincia. Diego, muchísimas gracias también por sumarse a este panel, por participar en este grupo, y le damos sus minutos para que pueda realizar la presentación. Bueno, buenos días, buenas tardes a todos, a todas. La verdad que muy contento de participar en esta videollamada. Bueno, agradecer a la gente de INET, a Fernando, a la UNIP, a Irma, a todos los referentes jurisdiccionales que están participando de esta videollamada, también a los equipos técnicos de Córdoba, a Andrés Ceruti, que es un referente hace mucho tiempo acá en la provincia de Córdoba en lo que es prácticas profesionalizantes, y bueno, poner en relevancia estos temas, en diálogo, en armar normativas. Escuchar atentamente a mis colegas de Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires, y bueno, tomo nota de algunas prácticas que podríamos profundizar nosotros a nivel jurisdiccional acá en la provincia de Córdoba. Es un tema de agenda permanente en nuestro gobierno, en nuestro país. Y bueno, esto viene un poco a complementar la práctica, un hecho que siempre ha sido un desafío de todos los trayectos formativos de acá, tanto la ley de educación superior como nuestra querida Ley Nacional de Educación Técnica, que plantean la posibilidad o la instancia de hacer prácticas profesionalizando. Entre ley lleva 25 años y uno va viendo cómo se va avanzando en distintos formatos. Acá vamos a presentar lo que estamos haciendo en la provincia de Córdoba. Primero, explicarles básicamente cómo es la arquitectura de nuestro sistema. Nosotros tenemos 205 instituciones técnicas, donde tenemos 19 especialidades, donde dictamos 19 especialidades, y también tenemos unas que nosotros le denominamos escuelas tecnológicas, que son dos formatos clásicos ya en Córdoba. Una es la escuela PROA, tienen la misma carga horaria que la secundaria orientada, pero siempre vinculada a la tecnología. Tenemos dos especialidades, desarrollo de software y biotecnología, 41 escuelas, y también lo que hemos desarrollado en estos últimos años, que por crecimiento vegetativo está en el 5º año, que son las escuelas secundarias con formación profesional, que son básicamente formaciones profesionales embebidas en bachilleres tradicionales. Esa, más nuestros 33 institutos de nivel superior, conforman nuestra estructura de la Dirección General de Educación Técnica y Formación Profesional, que nosotros somos la autoridad de aplicación de la Ley Nacional de Educación Técnica 26058. Tenemos nosotros lo rico, digamos, de esta ley, es que nos permite a cada jurisdicción hacer un análisis regional, y cada uno, en función de los marcos de referencia, poder armar sus propuestas. Esto es lo bueno de esta ley, que nos permite
de alguna manera algún tipo de articulaciones con el territorio. Nuestro territorio es total y absolutamente heterogéneo en toda su dimensión y nos permite poder a cada jurisdicción provincial hacer nuestras propias normativas para poder hacer un desenvolvimiento de todo lo que es la educación técnica. Nosotros tenemos la ley 500, la resolución 585, que es del año 2010, donde se plantea los distintos esquemas de la práctica profesionalizante, bueno, la tradicional, las pasantías, los proyectos productivos de articulación con la escuela u otras instituciones, la alternancia escuela-entorno, proyectos didácticos, emprendimientos estudiantiles, empresas simuladas. Todo eso ha sido lo que el marco normativo por allá en 2010 nosotros diseñamos de alguna manera, pero lo que ha sido una tradición en Córdoba han sido las pasantías, fundamentalmente en empresas. Al principio teníamos algún tipo de dificultad en términos normativos, por ahí las empresas de alguna manera eran reticentes a recibir alumnos, los seguros, todo lo que hemos sufrido, todas las jurisdicciones provinciales, y con el tiempo lo hemos ido superando, y ya las pasantías son un clásico. Además, de esta situación, de estas pasantías, nosotros también en Orientada tomado este formato de pasantía, y son más de 15.000 alumnos de la provincia de Córdoba que pasan anualmente por los problemas, por las situaciones de pasantía. Este año estamos armando el plan dual. Ya empieza la semana que viene las 2 primeras pruebas piloto. Hemos estado desarrollando durante el año pasado todo el esqueleto normativo, los efectos de poder llevar adelante un sistema de formación dual vinculado siempre a las empresas. Nosotros trabajamos mucho con la vinculación empleo, trabajo, educación, y a partir de ahí hemos establecido una resolución en la cual amplía este alcance que teníamos inicialmente con el 585, que es el sistema de alternancia, las prácticas profesionalizantes propiamente dichas, y lo más novedoso, lo que estamos en este momento de agenda, es el plan de formación dual. Le explico rápidamente el sistema de alternancia. Generalmente acá en Córdoba, fundamentalmente en las empresas de agro, hay muchos alumnos de los últimos años que ya participan de emprendimientos familiares. También en otros tipos de oferta, hay alumnos de los últimos años que sus conocimientos superan lo que uno le puede transmitir el conocimiento, porque o trabajan o están en un emprendimiento familiar, y eso nosotros le hemos dado la posibilidad que hagan alternancia, es decir, que cumplan sus actividades prácticas del último año en este emprendimiento donde desarrollan, siempre supervisado por algún MEP, un maestro en ciencia práctica, o por algún profe de FAD, que le permite la alternancia y poder cumplir todas sus actividades de entorno formativo en esta empresa o emprendimiento donde él participa de manera personal. Eso ha sido muy bien recibido por el sistema. Hay muchos alumnos ya inscritos en esta modalidad, y les comento una experiencia personal. Yo soy egresado de la ETP, egresé en el año 97, soy técnico electromecánico, y bueno, mi viejo tenía una empresa metalúrgica en la cual yo hacía todas las actividades que desarrollaba en la escuela: soldar, manejo de máquina, los elementos de seguridad. Y cuando iba a desarrollar los entornos formativos de la escuela, me parecía como algo que yo ya había superado. O sea que este sistema de alternancia en aquel momento, en el año 96, 97, me hubiera servido mucho para poder desarrollar las actividades prácticas. La verdad que ha sido un diseño muy bueno, que lo trabajamos con nuestro ministro, el doctor Horacio Ferreira, y poder darle a los alumnos esas posibilidades. Pero lo que tenemos ahora es el plan dual. El plan dual tiene muchos antecedentes a nivel mundial.
en Francia, fundamentalmente en Alemania, en España. Pero bueno, acá nosotros tenemos entornos entornos sociales, socioproductivos, total y normativos, total y absolutamente diferentes. Entonces, nuestra propuesta fue armar un plan dual a la cordobesa, con las realidades de nuestras escuelas, con las realidades de nuestras empresas. La verdad que ha sido como una noticia muy buena. No solamente nuestro ministro, sino el gobernador tiene en agenda este plan dual. La verdad que ha sido como un avance muy importante con el contacto con las empresas. Yo creo que un salto cualitativo de la práctica profesionalizante al sistema dual. En la práctica profesionalizante, acá en Córdoba, el alumno en algunos casos sí y en otros no, tiene una articulación directa con el contenido de las materias teóricas. Generalmente la práctica profesionalizante de una empresa en formato pasantía es un conocimiento del alumno de los entornos formativos y demás. Este plan dual tiene un trabajo un poco situado un poco más profundo, donde básicamente es un entorno formativo ampliado, así de esa manera lo llamamos, y para hacer un resumen llevamos el entorno formativo a la empresa. Es un modelo adaptado a nuestra realidad, a la realidad cordobesa. Participan distintos tipos de empresas muy conocidas acá en Córdoba, Porta, Prodismo, y esa es la posibilidad que nos han dado de abrir las puertas de sus organizaciones industriales para poder hacer esta experiencia. Esta experiencia está circunscripta solamente a los alumnos de séptimo año, porque es una prueba piloto. Nuestros alumnos nuestras escuelas técnicas de séptimo año tienen aproximadamente una media de 20 alumnos, en las cuales se dividen en dos grupos y participan el 50% de la empresa, el 50% del tiempo en la empresa y el 50% de tiempo en la escuela. Hemos hecho foco en el diseño curricular, teniendo una articulación directa en donde el alumno, los contenidos que va viendo en la parte práctica, los va desarrollando en la empresa, y de esa manera puede tener un entorno actualizado. Estamos escribiendo normativas respecto a este tema. No pudimos extenderlo a sexto, a los años más abajo. Recién escuchaba atentamente al colega de Provincia de Buenos Aires que con buen criterio dice que esto hay que ir escalándolo, y nosotros estamos absolutamente de acuerdo, pero es una prueba piloto, y de esta manera lo arrancamos en séptimo año por varias cuestiones. La primera es la cantidad, que es el cuello de botella de este proyecto, es cuántos alumnos realmente nos pueden recibir las empresas. Y vamos a empezar de a poco. Hay algunas empresas que ya se han comprometido con separar sus entornos laborales de los entornos formativos dedicados al plan dual. En otros países es así, tienen entornos separados. Acá conviven en el mismo entorno, en una articulación con la empresa, y van alternando. Es decir, están 15, el mismo grupo de alumnos va o a la empresa o a la escuela. No, en el mismo día no va a los dos lugares. Y hay una alternancia principalmente de cada 15 días. O sea que durante 15 días, durante 2 semanas, el alumno asiste a la escuela, y después el otro grupo que se divide en dos está en la empresa, y después se van cruzando, y hay una articulación directa entre la práctica y la teoría. El mayor problema que tuvimos en desarrollo el año pasado fue el tema de la seguridad jurídica. Nosotros nos basamos en la ley de pasantías. No había nada en la provincia de Córdoba reglamentado
con el plan dual, pero en estas mesas que hemos llevado adelante con los empresarios y demás, hemos podido lograr esta seguridad jurídica que nos piden con el tema de los seguros, con el tema de ingresar a alumnos a los entornos formativos. La verdad que ha sido muy, muy importante poder llegar a esta seguridad jurídica y por ahí fue nodal poder trabajar en esta situación. Y bueno, tenemos 2 pruebas pilotos en la ciudad de Córdoba y bueno, estamos ya en esta semana hemos lanzado una convocatoria a todo el sistema y tenemos el objetivo de llegar a 10 instituciones y tanto empresas como escuelas que lleven adelante el plan dual. Lo vamos a desarrollar, estamos armando normativa y va a ser uno de nuestros ejes de gestión, digamos, para llegar al territorio. Finalmente, les digo de cómo surgió esta idea. Por definición, por ahí los recursos son escasos y las industrias van a un nivel total y absolutamente asimétrico con lo que nosotros podemos tener en términos de entorno formativo. Y la idea de este plan esencial es llevar no solamente formación técnica de calidad, sino información técnica actualizada. Así que bueno, esta es la descripción de no solamente nuestro sistema general de la provincia de Córdoba, sino también nuestro sistema de prácticas profesionalizantes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Diego. La verdad que es una riqueza de miradas diferentes, esto que decía, un mismo dispositivo, o sea, un mismo marco, cómo cada jurisdicción va construyendo un proceso propio. En el chat hubo un intercambio de uno de los participantes con Eric. Si nos queda tiempo, luego hacemos como una mínima pasada para que quede en la grabación ese intercambio. Bueno, gracias nuevamente, Diego, y pasamos a nuestro último expositor, Santiago. ¿Estás por ahí? Acá estoy, Irma. Acá estás, muy bien. Santiago Rosenweich, espero haberlo pronunciado bien, Muy bien. Director Provincial de Prácticas Educativas de la provincia de Santa Fe. Bueno, muchas gracias, Santiago, por sumarte, por responder rápidamente a nuestra invitación y aquí tenés tus minutos. Gracias. Gracias a vos, Irma, a UNIPE, obviamente, a INET y a todos los participantes, los colegas de distintas jurisdicciones y aquellos con quienes vamos a compartir hoy. La provincia de Santa Fe, a partir de la gestión de esta última gestión, construye en su organigrama la Dirección Provincial de Prácticas Educativas, con el objetivo de poder debatir, incorporar en el análisis y la producción en el sistema una construcción que consideramos central, que es que a partir de las prácticas nosotros reorganicemos el enfoque de la escuela secundaria, dotándola de sentido, e invitando a los jóvenes de la provincia de Santa Fe a querer transitarla y sobre todo terminarla. Tiene, y se llama Prácticas Educativas esta dirección, porque trabaja en el universo entero del nivel, tanto de la secundaria orientada como de la secundaria técnica. Asimismo, son distintos enfoques porque la norma es distinta. Si me enfoco solamente en la secundaria técnica y dejo de lado en el mundo de la ETP a las tecnicaturas superiores y a la formación profesional con la cual también trabajamos, hay un decreto que regula la práctica profesionalizante, que es el 1446 del 2011, y hay disposiciones construidas a partir de esto. ¿Qué es lo que nosotros nos encontramos y qué decidimos, o por lo menos de qué manera decidimos trabajar ante la normativa que teníamos arriba de la mesa? Nosotros dijimos,
no vinimos a ser fundacionales respecto a esto, no lo somos, por el contrario, pero sí creemos que hay que actualizar un debate, que hay que ayornar una mirada y acompañar a las instituciones educativas, a los docentes, en esta estrategia de articulación y diálogo. ¿Qué es lo primero que nos encontramos o de qué manera empezamos a hacer esto? Y lo primero que hicimos fue tener un diálogo con el sector productivo de la provincia, saber qué era lo que estaba pasando y de qué manera se venía dialogando con las instituciones. Y nos encontramos con 3 ejes en el análisis que eran importantes resolver rápidamente. Uno de esos era la digitalización del proceso. Nosotros asumimos el gobierno y lo único que teníamos eran acuerdos marcos en un entrepiso, esto es literal, en un entrepiso, que se actualizaban todos los años, que provenían de las escuelas, del docente que llegaba a través de los supervisores o de una encomienda X, para que el ministro firme un acuerdo marco y a partir de ahí poder formalizar una práctica con un posterior acuerdo específico que regula el formato y la modalidad de esa práctica entre la escuela y la industria, la empresa, la organización o con quien la escuela vaya a trabajar. En el caso de las pasantías, ahora voy a profundizar en eso. Decía que lo primero que hicimos fue digitalizar. ¿Qué es lo que quisimos hacer? Y lo hicimos y lo logramos hacer, construir una página. Esa página tiene en su haber todos los acuerdos marcos que tiene hoy el ministerio firmado. Esos acuerdos se renuevan automáticamente, por ende no requiere el diálogo y el trabajo año tras año con la industria de llevar adelante los trámites en papel y adopta la firma digital como una firma posible, entonces el trámite se agiliza en sí mismo. Lo otro que hace es pedirle a los docentes de prácticas profesionalizantes de las escuelas técnicas de la provincia que a medida que van llevando adelante su año, carguen en un formulario muy simple, pero central, qué estudiantes hace esa pasantía, o esa práctica en realidad, porque cargan todo el formato de práctica, de qué manera llevan adelante esa práctica, si es una pasantía, con qué institución, organización, empresa o industria lo hacen, los días que lleva adelante esa práctica. ¿Por qué? Porque de esa manera dialogamos con el seguro. Entonces cubrimos el seguro de responsabilidad civil, accidentes personales y el in itinere también. Toda práctica que se carga por parte de la escuela, ese Excel que nos da el BAC a nosotros, se comparte automáticamente con la aseguradora. Y la aseguradora sabe semana tras semana qué estudiante inicia una práctica pasantía y de qué manera habilita sobre todo el seguro in itinere, que es el traslado de un lado al otro. Que para nosotros era un pedido importante, sobre todo en algunas instancias que tenían que ver con las escuelas agrotécnicas. Digo, esos chicos que se trasladan a un campo o que se trasladan a una práctica con un veterinario en algún lugar, bueno, que estén cubiertos. El gobierno de la provincia de Santa Fe cubre los seguros en esas 3 instancias. Y el tercer carril que le da la importancia de la digitalización para el diálogo de las prácticas es con el Ministerio de Trabajo. El gobierno de la provincia de Santa Fe, a partir del 10 de diciembre que asumimos nosotros, el 20 de diciembre, pone un énfasis en un programa de trabajo entre el Ministerio de Educación, Producción y el Ministerio de Trabajo, donde articula toda la educación técnico-profesional, esto es formación profesional, escuelas técnicas, técnica superior, en la centralidad de debates internos o construcciones políticas internas por mesas de trabajo departamentales que les permite generar proyección por parte de desarrollo productivo. Esto significa las empresas convocadas a qué camino vamos a construir o cuál es el camino de desarrollo productivo de la provincia. El Ministerio de Educación articulando con sus instituciones educativas y el Ministerio de Trabajo poniendo sobre la mesa
los programas que permiten la articulación con la inserción laboral directa. Entonces, ¿qué hacemos nosotros acá? Todo estudiante que hace una práctica profesionalizante en 6º año de la Escuela Técnica de la provincia de Santa Fe, cuando termina sus estudios, puede ingresar al programa Primer Empleo o Empleo Joven. Que eso significa que el gobierno de la provincia de Santa Fe pone o financia su inserción laboral con una práctica laboral y el 85% del mínimo vital y móvil o algunas otras vinculaciones. A partir del año pasado también lo que hace es exime de impuestos a la empresa que toma a jóvenes a trabajar a partir de del ingreso bruto particularmente. Y esto es en sí un valor muy importante. Eso hace que tengamos una herramienta real, eficiente, que articula el desarrollo educativo de un joven y cuando termina de estudiar puede ingresar a trabajar como una posibilidad en su futuro. El que quiere seguir estudiando, sigue estudiando. El que quiere emprender tiene herramientas para el desarrollo del emprendimiento, pero el que tiene la posibilidad de continuar trabajando lo puede hacer. Y esto nos abre otro debate, que es lo disímil que es la provincia de Santa Fe de sur a norte. En su extensión, nosotros, para poder discutir a las 172 escuelas técnicas de la provincia, todas ellas realizando prácticas profesionalizantes en 8 modalidades distintas. Recién hablaba de la pasantía, que es el vínculo entre la escuela con la empresa u otra organización que asume a nuestros estudiantes, pero hay 7 más. ¿Y por qué son importantes esas 7 más? Porque no toda localidad tiene una empresa o una industria o la posibilidad de acercar a un joven a ese mundo del trabajo de una manera directa. Entonces, ¿qué realizamos en el resto de los lugares? En el resto de los lugares lo que hacemos es ampliar la formación en base a la práctica basada en proyectos, a la realización de empresas simuladas, a la realización de proyectos socioproductivos ligados a grandes cámaras industriales o empresariales. Por ejemplo, empresas que no tienen una industria en su cercanía, los estudiantes realizan un proyecto productivo de solución para la industria articulado con la Federación de Industriales de la provincia de Santa Fe, y esa solución después pasa a una feria de proyectos provincial y se vincula directamente con las industrias de la provincia. Entonces el estudiante no deja de tener un vínculo con lo que está pasando, por más de que no tenga una inserción directa, como nosotros llamamos acá pasantía. Pero intentamos acompañarlo. Con las escuelas agrotécnicas, ¿qué pasa? ¿Todas tienen posibilidad de articular con algún proyecto productivo en el ámbito privado? No, no todas tienen. Entonces, ¿qué hacemos? Y lo desarrollamos o en los entornos formativos que nos brinda la propia escuela o lo vinculamos con alguna estrategia interdisciplinaria con otra escuela técnica. Y ahí generamos ese desarrollo. Quiero hacer un paréntesis a las 32 escuelas agrotécnicas que nosotros tenemos en la provincia, en el cual llevamos un programa de fortalecimiento que tiene que ver con una formación docente, pero por sobre todas las cosas tiene que ver con cómo vinculamos a esa escuela en actualización tecnológica e innovación en ciencia, tecnología, para el desarrollo productivo o para su vinculación con el desarrollo productivo en el sur, en el centro y en el norte, con distintas áreas y modalidades de ese entramado. Es fortalecimiento de la gestión de los directivos, fortalecimiento de docentes estratégicos y talleres en los cuales los estudiantes tienen que vincularse íntimamente con eso. ¿A qué nos lleva esta estrategia? A que la provincia de Santa Fe se brinda como objetivo hacia sí mismo y hacia sus instituciones la posibilidad de financiar la mejora de los entornos formativos, hoy lo decía Diego de Córdoba, entendiendo el gap que existe entre el taller de una escuela y el taller de una industria,
nos ponemos o propusimos hacia nuestras instituciones un plan de mejora infraestructural que acompañe también a los talleres de las escuelas técnico-profesional, y estamos iniciando una estrategia que tiene que ver con la compra de equipamiento y la propuesta de que con ese equipamiento se desarrollen prácticas, trabajo por proyecto por un lado y mejora de tecnología para las prácticas profesionalizantes. Esto es, para las 17 modalidades que tiene la provincia de Santa Fe en sus 172 escuelas, pero aparte pensando en la actualización de contenidos en los diseños curriculares. Y acá nosotros no vamos a transformar los diseños, pero sí ponemos arriba de la mesa en este año calendario particularmente una actualización de contenido en algunas unidades estratégicas que tienen que ver con las escuelas técnicas y que se acompaña particularmente con este equipamiento en innovación tecnológica dialogado con cada una de las instituciones. Entonces dijimos, por un lado, digitalizamos el proceso para darle agilidad y mejor vínculo con las instituciones, organizaciones del sector productivo. Era una demanda que ellos tenían y respondieron como esperábamos. Nosotros lo llevamos adelante. Hoy nos vinculamos con 700 cámaras, industrias, organizaciones, lo cual es un trayecto directo que se reproduce a más de 1000 empresas o organizaciones en la provincia de Santa Fe, donde se hacen pasantías. Dijimos que abrimos a más de 8 modalidades de prácticas distintas para poder dar respuesta a que todo estudiante que tenga la provincia de Santa Fe y termine su escuela técnica tenga un aprendizaje significativo en torno a la práctica profesionalizante, por el valor que tiene la práctica. Porque no solo profesionaliza, sino que le genera la posibilidad a nuestros jóvenes de poder proyectar su vida, de construir herramientas necesarias para generar o para construir, valga la redundancia, sus proyectos de vida. Y el Estado tiene una responsabilidad, que es que esa caja de herramientas sea lo más nutrida posible. Como dije recién, tanto para la vinculación con el mundo del trabajo, como para el emprendedurismo, como para la articulación con la educación superior, y ahí el valor del trabajo con las 5 universidades nacionales de la provincia de Santa Fe con las que trabajamos directamente. Y el tercer, el segundo camino que hacíamos referencia recién es el equipamiento y la infraestructura que llevamos adelante, y el tercer camino es la trazabilidad. ¿Qué hicimos con esta información de la cual no existía en el gobierno de la provincia? Lo contaba como anécdota esto de el entrepiso lleno de acuerdos marco que se vencían todos los años, pero aparte no sabíamos cuán significativo eran esos aprendizajes de nuestros estudiantes, no había un diálogo directo, no había un vínculo directo con el docente de práctica, con las instituciones. Generamos un mapa, un Power BI, que es simple, que se alimenta de ese instrumento de carga que yo hacía referencia al principio, pero que nos da la posibilidad de saber con cuántas prácticas se están haciendo, cuáles son esas modalidades, nos da la posibilidad de saber esos convenios específicos, cuál es el acuerdo de práctica que se tiene, nos da la posibilidad del diálogo directo con el docente de práctica y la visita y la comunicación de las mismas, nos da la posibilidad de corregir en el camino. Creo que hoy Ricardo lo decía, nosotros también en un vínculo artesanal que tenemos con la empresa, tratamos de corregir en el camino, que no sea solo barrer el galpón, que aparte de barrer el galpón puedan manejar máquina. Podamos corregir en el camino que el docente de práctica profesionalizante que funciona para nuestra normativa como docente tutor y articula con el instructor de la empresa, sea un docente tutor que esté participando directamente y sepa lo que está ocurriendo y dialogue con nosotros y nos permita
un mapa que es el mapa de la provincia de Santa Fe, que es el mapa que tenemos hoy, donde cuando en estas mesas entre producción, educación y trabajo, entre las empresas, los gobiernos locales y el gobierno de la provincia de Santa Fe, departamento por departamento, los 19 departamentos de la provincia, sepamos específicamente qué es lo que está pasando. Y nos pongamos de acuerdo. Porque algo que nosotros necesitamos sincerizar, para entrar en el sincericidio, fue que muchas de estas cosas, si uno no le pone el cuerpo, muchas de estas políticas, no lo llamemos cosas, muchas de estas políticas, si uno no le pone el cuerpo y las corrige mano a mano, a veces son el como sí. Y el como sí, para la educación técnico-profesional, no sirve para nada. Entonces, era como si entre una empresa y una escuela se ponían de acuerdo para que un chico sume determinada cantidad de horas profesionalizantes. ¿Y eso qué le servía a ese chico? ¿Y eso de qué le servía a la escuela o a la educación técnico-profesional? Y sobre todo, ¿de qué le sirve el desarrollo productivo en esa región de la provincia de Santa Fe? Cuando un valor emergente, que es un joven técnico-profesional, no nace con los aprendizajes significativos para poder desarrollarse. Entonces, estas mesas toman relevancia a la hora de que los datos son minuciosos. Nombre y apellido del estudiante, en qué empresa, cuántas horas, qué día hace eso y cuán significativo es el aprendizaje. Ok, ¿cómo lo podemos corregir? ¿Cómo podemos mejorar? ¿Y qué podemos hacer? Eso, en términos de la política institucional, para nosotros es un equipo de trabajo en el auto recorriendo la provincia. Esa es la realidad. Gobiernos locales y empresas totalmente comprometidas, docentes directivos totalmente comprometidos en que esto se lleve adelante. Esto no pasa porque Santiago quiere que pase. Esto pasa porque hay directores que están comprometidos de que sus escuelas sean cada vez mejores. Porque hay docentes que dicen, nosotros queremos que esto mejore. Porque las políticas a veces se hacen a contraescalón, se hacen a contracorriente, perdón. Y cada vez hay menos chicos que pueden estudiar en la educación superior. Y necesitamos fortalecer la inserción laboral en ese territorio para que la educación técnico-profesional sea de relevancia para nuestros jóvenes, para que el desarrollo productivo en nuestras regiones sea cada vez más relevante y para que haya una articulación real y sincera en estas mesas que nosotros hacíamos referencia. Si no, las políticas de gobierno, y con esto termino, pierden legitimidad. Cuando nosotros recorríamos la provincia y las empresas nos decían, si vos me formás a una persona, yo la tomo a trabajar, o si formás a un joven en esta región puede emprender, eso significa ponerse de acuerdo. Y ponerse de acuerdo es mirarse a los ojos y construir estas herramientas. Entonces, cuando la cosa está peluda, a veces la educación técnica es necesaria para muchos, pero también, hoy lo decía Ricardo, y lo dijeron todos en definitiva, no es solo ponerse creativos cuando no funciona o cuando funciona mejor, sino que las políticas de gobierno tienen que ser transversales y generacionales y tienen que traspasar a los gobiernos de turno. Entonces nosotros lo que construimos acá fue algo que quisimos que traspase a los gobiernos de turno. Que le podamos delegar a la gestión que viene la transversalidad de cómo funciona cada región de la provincia, con qué se nutre el desarrollo productivo de esa región, cómo va a capitalizar los próximos 10 años la provincia de Santa Fe, este universo, y cómo nuestros jóvenes en esos 10 años tienen la posibilidad de vincularse con el mundo del trabajo, con el emprendedurismo o con la educación superior. Creo que ahí radica el valor de lo que tenemos que hacer con la universidad, que lo que tenemos que hacer con el INET y lo que tenemos que hacer
los gobiernos locales a la hora de, como dije recién, sincerarnos en dónde estamos y hacia dónde vamos, sabiendo que gran parte de esto hay muchos que lo hicieron y que no somos fundacionales, pero sí que tenemos que dejar el camino allanado para los que vengan. Nada más, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Santiago. Bueno, antes de darte la palabra, Fernando, Eric, ¿sabes qué te pido? Para que quede en la grabación, ¿podés hacer el comentario que pusiste ante la pregunta que te hicieron, el comentario del chat? Sí, por supuesto. Bueno, me preguntaban qué instrumentos teníamos y de qué manera nos relacionábamos nosotros como para garantizar, entiendo que iba por ahí la pregunta, la calidad tanto del mentor relacionado con el proyecto o la práctica que realizaban los estudiantes en una empresa o área de gobierno, en definitiva en un lugar externo. Nosotros tenemos, obviamente por parte de la escuela, este referente institucional al cual hace referencia, el docente que está a cargo de los estudiantes, y por parte del oferente pedimos que definan un tutor, que es quien acompaña a ese estudiante, quien le dice qué puede hacer, qué no puede hacer, lo va instruyendo, le va enseñando cuál es la vida de ese organismo, y después es el contacto directo con la escuela y la devolución de ese estudiante, ¿no? De cómo trabajó, si trabajó en equipo, si es proactivo, si es puntual, si es responsable. Entonces ahí está la relación y también el seguimiento por parte de la escuela de la calidad pedagógica también de esa práctica. Y con respecto a los proyectos, yo lo que le comentaba ahí en el chat es que el proyecto es de la escuela, es del estudiante o de ese grupo de estudiantes que gestionan, cada uno con sus roles, ese proyecto, y el mentor lo que hace es acompañar y asesorar, no tomar decisiones sobre ese proyecto, sino darle una mirada profesional y externa a lo que los estudiantes están intentando implementar o investigar. Muchísimas gracias, Eric. Ahora sí, bueno, volvemos a agradecerles a Ricardo, a Eric, a Diego y Santiago su participación en este panel, y le damos la palabra a Fernando para que haga un comentario de cierre. Gracias, Sí. Fernando. Gracias, Irma. Gracias a vos, gracias al equipo del UNIPE y gracias a las 4 jurisdicciones, a Ricardo, a Eric, a Santi y a Diego, y a toda la gente que está escuchando, gente maravillosa, la veo ahí, a Fabiola Carcar, hola Fabi, que toda gente, toda gente interesada en el tema de las prácticas profesionalizantes. Y yo lo que voy a decir es que para mí, nuestra intención desde el INET es construir, diseñar y desplegar una política pública potente, virtuosa alrededor de las prácticas profesionalizantes, que dé cuenta de todas las buenas intenciones, de las increíbles realizaciones de estas 4 jurisdicciones, que esto se pueda trasladar al resto de las otras 20 provincias argentinas. Esta es la intención. Y para mí hay una cosa importante en esto, no me quiero extender mucho, porque quiero un poco que Gustavo Álvarez diga algunas cosas sobre cuánto de información tenemos en el INET alrededor de las prácticas profesionalizantes, pero sí me parece importante tener en cuenta esto de que cuántas gracias hay que darte, Irma, por habilitar la palabra y la cuestión de liberar la circulación de información y de conocimiento, esto, socializar todas estas experiencias. Me quedo con una frase que dijo Diego, me quedo con muchas frases, ¿no? Pero una frase que dijo Diego es: estoy tomando nota de las cosas que escucho, porque vamos a ver cómo implementar. Bueno, de esto se trata un poco el objetivo de la intención que tenemos con el BID, de escuchar y poner a las jurisdicciones en escucha y en acción alrededor de las prácticas. Me parece que
todo esto que tiene que ver con el proyecto de vida, con la extensión a todo el ciclo superior, el lugar que tiene la formación dual que también trajo Córdoba, digo, todo esto para mí, menciono algunas cosas que me resuenan ahora, tiene que ver con cómo pasar de ese entrepiso simbólico santafesino, ¿no? a un piso, a un penthouse, si quieren, estratégico de las prácticas profesionalizantes como políticas, como nodo estratégico de articulación entre nuestra educación técnico-profesional y el sistema socioproductivo, incluyendo todo lo que en algún momento dijo Ricardo, y también para nosotros es muy importante lo que tiene que ver con el sistema científico-tecnológico. O sea, es socioproductivo y científico-tecnológico. Y nos parece que el camino o el horizonte es pasar del entrepiso santafesino a otro lugar de relevancia. Para eso estamos, acompañando a las provincias y esperemos que el trabajo que ustedes hagan, Irma, a través de esta posibilidad que nos brinda el BID, sea como, nos provea de más información para caminar en ese sentido. Nada más. Gus, Álvaro, no sé si querés, tomo la palabra a Irma y coordino un poquito, pero quiero darle el micrófono a Gus porque tiene también muchas cosas para decir. Gracias. Gracias, Fernando. Sí, si estás por ahí, Gustavo, dale. Sí, claro, estoy acá. Gracias. Voy a tratar de ser breve, pero Irma, avísame si me extiendo. Teníamos muchas intenciones de actualizar y sistematizar información sobre prácticas profesionalizantes. Este encuentro de por sí es rico para nosotros, pero nos interesa continuarlo, prolongarlo en el tiempo, por eso el proyecto que mencionaba Fernando. Fundamentalmente lo que hoy tenemos en INET es la información del registro, que es un registro continuo de instituciones de educación técnica, que nos dan cuenta de la cantidad de estudiantes que tenemos en cada una de las especialidades y de alguna forma el diseño con las horas dedicadas a práctica profesionalizante en cada uno. Nos falta información mucha sobre cómo son, cuáles son los formatos, qué tipo de prácticas externas, que como bien decían, la distinción entre internas y externas es una distinción muy vaga y sumamente imprecisa. Y nos interesa, finalmente, también tener alguna manera de contar con información lo más continua que se pueda anualmente. Digo esto porque la otra fuente de información que tenemos hoy por hoy sobre prácticas profesionalizantes es una gran encuesta nacional que completamos entre 2022 y 2025 a estudiantes de último año de 1.500 escuelas secundarias de todo el país, donde nos fueron dando sus valoraciones sobre la pertinencia de las prácticas profesionalizantes, el acceso a prácticas profesionalizantes y demás, que con todo lo rico que tienen y lo que ya compartimos oportunamente con todas y cada una de las escuelas que participaron, tiene la limitación de que es todavía información bastante genérica, pero a la vez que la contamos en un ciclo de cada 4 años. Y es imposible tener una información totalmente detallada, minuto a minuto, pero mínimamente poder tener una aproximación más concreta y lo más continua posible a cómo se están desempeñando las prácticas en todo el país. Un poco esa es la expectativa. No es una idea novedosa, no se nos ocurrió solamente a nosotros. Tenemos varios ensayos y intentos en los últimos años y bueno,
quizás esta sea la oportunidad de poder concretarlo para tener información más oportuna, más precisa y lo más, con la mayor cobertura posible sobre prácticas profesionalizantes. Eso es un poco lo que quería comentar. Gracias. Gracias, Gustavo. Bueno, para UNIPE es un desafío encarar este proyecto, que esta actividad de alguna manera funciona como sensibilización, como un puesta a punto, como apertura de empezar a construir una mirada de esta temática, pero recogiendo esto, ¿no es cierto? Recogiendo toda la experiencia que vienen desarrollando las jurisdicciones, o sea que apuntando a un tema casi como de cooperación horizontal y aceitar estas cuestiones entre las jurisdicciones. Nuestro papel es de construcción y de armado, de visibilización de todos los dispositivos que la gente está desarrollando. Como hoy entre nuestros panelistas mismos decían, esto me puede servir, estas cosas. Bueno, generar este espacio y que este sea un primer espacio de otros que vayamos haciendo. Que por supuesto esperemos que en la próxima Semana Federal ya podamos presentar avances y resultados de esto, desde ya. Bueno, a nuestros panelistas no sé si quieren hacer algún comentario más. Reiteramos nuestro agradecimiento y volvemos a decir que este va a ser el inicio de un diálogo, donde esperamos podamos hacer un aporte, y no como decía el sabio Ginsburg, un aporte más a la confusión general, sino que realmente podamos sumar a este proyecto y colaborar de alguna manera con las jurisdicciones, pero sobre todo este foco que tenemos como mirada desde las universidades, que es esta construcción de conocimiento, ¿no? Construcción de un nuevo conocimiento que tiene que ver con la mirada desde la base y ahí tratar de sistematizar y producir esta mirada que va luego a tener, por supuesto, algunas recomendaciones, etcétera, pero que serán siempre construidas en este trabajo colaborativo en el cual empezamos a hacer. Así que, bueno, muchas gracias. Gracias a mis colaboradoras eternas de la vida como Susana y Fabiola, a otras más nuevas como Marina y Mariana que están ahí pendientes también, nuestro abogado también de UNIPE. Así que, bueno, muchísimas gracias. Nos estamos viendo. Hasta pronto. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Chao, gracias. Felicitaciones. Gracias a la gente que está saludando en el chat. Muchas gracias. Saludos, Gracias, Florencia, gracias. de nuevo.